Buenas, quien les habla, bachiller José Ferreras, estudiante de la carrera de Derecho de la UNEYES. Hoy les voy a hablar sobre la responsabilidad de la administración en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en la voz del profesor Rafael Badel Madrid, como parte de su proyecto Derecho Administrativo 1. La administración es la rama del poder público que en mayor número de ocasiones compromete a la responsabilidad del Estado, de tal manera que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela existen artículos relacionados con esta rama de la responsabilidad. De tal manera que la responsabilidad de la administración se ve fundamentada en términos generales en el artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Se establece la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y por cualquier actividad pública administrativa. Por otra parte, está el artículo 133 sobre la responsabilidad compartida de los gastos públicos, referido a, entre otros, del principio de igualdad de las cargas públicas de los particulares. Es decir, toda persona debe coadyuvar a los gastos públicos generados por la prestación de servicios, es decir, pagos de impuestos. Tiene que tener relación de que cada persona, o sujeto de derecho, tiene que resarcir los pagos del servicio prestado, de los servicios públicos prestados, en pago de impuestos. Sin embargo, tiene el derecho y el deber de recibir una compensación de un servicio de buena calidad en compensación de lo que establece el artículo 133. Por otra parte, está el artículo 117 sobre de los derechos de tener un servicio público de calidad y compensación por daños por mal funcionamiento. Eh, Esto entra en concordancia con el artículo 140 y 141 constitucional, es decir, una garantía constitucional. Establece a través de esto una garantía constitucional de que los servicios públicos deben ser de calidad y tener una compensación por daños si el mal funcionamiento es imputable al mismo servicio público o a las personas que los administran. Los artículos sobre la garantía por compensación de daños está contemplada también en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, es decir, el principio de responsabilidad patrimonial de la administración. Por otra parte, en correspondencia con lo establecido en los artículos anteriormente mencionados, la responsabilidad del Estado encuentra actualmente fundamento expreso en los principios de igualdad, solidaridad y justicia social, o de equilibrio ante las cargas públicas, los cuales se sustentan en el postulado de persecución, consecución, satisfacción y tutela de los intereses colectivos por parte de las instituciones del poder público y sus órganos. Motivo por el cual, si alguna autoridad legítima causa daños o perjuicios a un particular en el ejercicio legal o ilegal de sus potestades públicas, este último no debe sufrir individualmente las cargas de la actividad administrativa, ya que un sujeto que forma parte del colectivo no debe ser sometido a una situación más gravosa de las que soportan la generalidad de los ciudadanos. De tal manera que en la doctrina se establecen tres elementos importantes o tres puntos importantes, de los cuales las personas pueden ser compensadas por daños a través de algunos elementos bien particulares. Está el sacrificio por sacrificio particular, que está sustentado en el artículo 113, 117 y 140 constitucional. El otro elemento es por riesgo creado y otro por daños morales causados a particulares, también sustentado en el 140 y 259 constitucional. En consecuencia, el Estado responde ordenadamente por el funcionamiento anormal o por falta de las instituciones del poder público y sus órganos en el cumplimiento o realización de sus compromisos, cometidos y fines. Esto es por los daños y perjuicios que se han ocasionado, bien sea por las personas, es decir, funcionarios y demás trabajadores que dependen de estos órganos en el ejercicio de sus funciones, o bien sea por las cosas y bienes que les pertenecen o son administradas por estos órganos si dicho funcionamiento en consecuencia de una conducta ilícita o contraria al derecho positivo. De tal manera que los daños se pueden considerar por sacrificio particular, como le dije anteriormente, es cuando el Estado, en ejercicio de su actividad lícita, causa un daño que en virtud de su gravedad y especialidad comporta una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, desde que impone un sacrificio
para el particular que excede de aquel que el común de los administrados debe normalmente soportar. Así que la administración está obligada, en principio, a resarcimiento en todas circunstancias, sea por su actuación ilegítima o bien porque el ejercicio legítimo de sus competencias genere daño a los administrados. Por otra parte, está el de riesgo creado. El riesgo creado es cuando la administración lleva a cabo una actividad de la cual se beneficia o aprovecha y crea un riesgo por causar daño. Por lo tanto, un riesgo de causar daño, perdón. Por lo tanto, debe responder por el daño causado cuando dicho riesgo se verifique o concrete con independencia de toda culpa objetiva o subjetiva. Se espera así que el daño causado por la actividad riesgosa comporta una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas al imponer a los afectados una carga que no están obligados a soportar. Según Badel Madrid, la jurisprudencia ha determinado la responsabilidad del Estado por riesgo creado, sobre todo en supuestos de daños causados por instalaciones eléctricas. Es decir, ya se crea jurisprudencia a través de este elemento de riesgo creado señalado por la doctrina. En el caso de daños morales causados a particulares, debe el Estado de indemnizar por daños causados a particulares en su patrimonio, bienes y derechos, que incluye desde luego su patrimonio moral. Es decir, el daño moral consiste en la afección psíquica moral, espiritual o emocional que experimenta una persona con ocasión de una lesión o un daño por mala administración del servicio público. A su acervo moral o emotivo, la jurisprudencia venezolana ha definido el daño moral como aquel inferido a derechos inherentes a la personalidad o a valores que pertenecen más al campo afectivo que a la realidad material económica. Por lo tanto, en la jurisprudencia se da el reconocimiento del daño moral como uno de los grandes logros del derecho moderno, el cual quedó plasmado en la norma del artículo 1196, vale señalar, del Código Civil, relativo al hecho ilícito, perdón, pero extensible a todo daño cargado a la víctima en una relación jurídica. Eh, Según lo acotado anteriormente, la jurisprudencia en la responsabilidad de la administración del bien eh, deja claro el papel del Estado en materia de compensación por daño, producto de la mala administración del servicio público. No obstante, cabe señalar que esto es un gran avance, ya que no siempre el Estado, eh, ante los administrados, es decir, ante los administrados, se hace responsable por los hechos dañosos que causaba, pues durante mucho tiempo se le dispensó de responsabilidad por parte de los tribunales de justicia. En tal manera que la responsabilidad de la administración parte de tres elementos. Para que esta proceda, parte de tres elementos importantes. Que se haya producido un daño a los particulares en la esfera de cualquiera de sus bienes y derechos, que el daño inferido sea imputable a la administración por motivo o con motivo de su funcionamiento y que la relación de causalidad, que obligatoriamente debe existir entre el hecho imputado y el daño producido. Estos tres elementos deben existir para que proceda una compensación por daño a la persona por mal servicio público. Como conclusión, puedo señalar que la constitución vigente, la constitución de la República Bolivariana vigente, establece un régimen de responsabilidad administrativa de carácter objetivo, que comporta tanto la llamada responsabilidad por sacrificio particular o sin falta como el régimen de responsabilidad administrativa derivada del funcionamiento normal del servicio público, según el cual los usuarios de los servicios públicos deben ser indemnizados por los daños que puedan surgir del mal funcionamiento de estos. De tal manera que los tribunales competentes, cabe señalar, deben ordenar, como sea procedente, la indemnización inmediata de los daños sufridos por los particulares como consecuencia de la actividad de la administración, consagrado en el artículo 140 del Estado, que dice, o reza, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima.